Soy jurista y criminólogo y dar unos vídeos de contenido didáctico sobre temas de actualidad, de tal forma que el derecho no sea visto como una disciplina aburrida, sino todo lo contrario, ver cómo el derecho lo impregna todo, está en todos los rincones de lo que hacemos. Y podemos ir desde los grandes temas, como puede ser el derecho internacional público, con lo que está ocurriendo con el nuevo desorden mundial y tener las claves para poder interpretarlo desde el punto de vista jurídico, como sencillamente hay una orden ministerial del Gobierno Central de España e interpretarla y saber un poco cuál es su regulación. Espero que os guste la experiencia y nada más. Gracias. Presentación del guión de Insumisa. Título: Insumisa. Género: thriller político / drama familiar. Sinopsis. El guión de Insumisa narra la historia de Eva, una mujer de 58 años, que lucha por mantener su poder político en medio de una crisis mediática desatada por filtraciones de información confidencial. Paralelamente, se exploran sus recuerdos de la adolescencia, revelando una infancia marcada por secretos familiares, espionaje y tragedias personales. A través de su investigación, Eva descubre la verdad sobre su madre, María, su tío Antonio y la red de conspiraciones que han definido su vida. Personajes principales. Eva, 58 años, presidenta en ejercicio, astuta, autoritaria y con un pasado lleno de sombras. Determinada a controlar la narrativa mediática y política, se enfrenta a la revelación de verdades que podrían destruir su imagen pública y familiar. Su formación en ciencias políticas y su experiencia en estrategias de comunicación la han convertido en una líder calculadora, con influencias de figuras históricas y literarias en la política contemporánea. Secretaria de Eva, persona de confianza de Eva, de actitud seria y autoritaria. Juega un papel de crisis. Eva, 14 años, joven curiosa e idealista, atrapada entre las historias de su madre, su tío Antonio y la realidad política del País Vasco. Iker, activista radicalizado, cuya relación con Eva revela la complejidad de la lucha política y la violencia en su entorno. Amaya, joven militante, con una visión fervorosa del activismo, influye en el pensamiento de Eva adolescente. Su orientación sexual lesbiana y su relación con otras militantes añaden capas de complejidad a su lucha y a su visión del mundo, generando en Eva una mayor comprensión de las diferencias dentro del activismo. David, asesor político de Eva en la actualidad, pragmático y experto en comunicación, busca minimizar los daños de la filtración mediática. Antonio, tío de Eva, es militar y colaborador de la CIA. Figura clave en la revelación de los secretos familiares y la participación de María en el espionaje. María, madre de Eva, es guardia civil con un pasado vinculado al espionaje y al conflicto político. Su historia es descubierta por Eva, alterando su percepción de la familia y la verdad. Por su belleza gitana es elegida como infiltrada. Bien, después de ver esta sinopsis, Eva enfrenta riesgos legales por espionaje, filtraciones de información y crisis mediáticas, mientras que la radicalización de Iker y Amaya puede involucrar delitos de terrorismo. Ahora parad el vídeo e intentad hacer un listado de normas con conexión con la trama. Así, las normas españolas y tratados internacionales en Insumisa. Legislación española. Código Penal, delitos de revelación de secretos, artículo 197-201, y traición / espionaje, artículo 581-588. Ley de secretos oficiales, regula información clasificada y sanciona filtraciones. Leyes contra la radicalización y el terrorismo, lo 4/2015, seguridad ciudadana, y lo 2/2015, terrorismo. Protección de datos y desinformación, lo 3/2018, LOPD, y Ley 13/2022, comunicación audiovisual. Tratados internacionales. Convención Europea de Derechos Humanos, CED, libertad de expresión y privacidad. Convenio de Budapest, ciberdelincuencia y filtración de datos. Directiva UE 2017/541 y resoluciones ONU, prevención de radicalización y terrorismo. Reglamento GDPR y Código de Buenas Prácticas de la UE, manipulación mediática y propaganda. Los riesgos de tomar las respuestas de una IA como una solución definitiva en temas jurídicos.
Veamos punto por punto los peligros de confiar ciegamente en un modelo como GPT en cuestiones legales. Falta de doctrina actualizada. GPT se basa en información preexistente hasta su última actualización o lo que puede encontrar en la web, pero no accede a doctrinas recientes ni a la evolución interpretativa del derecho. Esto es crítico porque el derecho es dinámico y se transforma constantemente con nuevas leyes, jurisprudencia y corrientes doctrinales. Lo que ayer era válido, hoy puede estar obsoleto. Desconocimiento de la costumbre como fuente del derecho. La costumbre es una fuente importante en muchos sistemas jurídicos, pero su aplicación varía según la jurisdicción y el contexto. Un jurista sabe cuándo y cómo invocarla, mientras que una IA no tiene la capacidad de evaluar su validez con el criterio humano necesario. Problemas con la valoración del testimonio. La IA no tiene acceso a la psicología del testigo ni a las técnicas de valoración de credibilidad utilizadas en el ámbito judicial. No puede interpretar lenguaje no verbal, contradicciones o la influencia de factores externos en un testimonio. Un abogado o un juez o un criminólogo pueden entrenarse para detectar inconsistencias y sesgos, algo que un algoritmo no puede hacer. Incapacidad para obtener pruebas periciales. Un procedimiento judicial requiere pruebas técnicas. Informes periciales, dictámenes médicos, análisis forenses, etc. La IA no tiene acceso a bases de datos probatorias ni puede solicitar o valorar informes periciales con el rigor requerido. Puede explicar en qué consiste una prueba pericial, pero no generarla ni evaluarla en un caso concreto. Fiabilidad de la IA versus un estudiante de primer año de Derecho. Un estudiante de primer curso de Derecho, aunque inexperto, sabe que debe contrastar fuentes, verificar la legislación vigente y aplicar la lógica jurídica a cada caso. Un chatbot, en cambio, no razona de forma genuina ni tiene un criterio propio, solo produce respuestas basadas en patrones de texto. Si la información de base está desactualizada o es errónea, la IA reproducirá esos errores sin advertirlo. Conclusión. GPT es útil como herramienta de apoyo, pero no sustituye el análisis jurídico humano. Puede ofrecer explicaciones generales, ayudar con la redacción de documentos o resumir conceptos, pero confiar en él como única fuente en una consulta legal es un espejismo peligroso. La interpretación jurídica requiere criterio, actualización constante y sentido común, algo que ninguna IA puede replicar con fiabilidad. Las normas de AI Jus Cogens tienen ciertas características distintivas. Inderogabilidad, no pueden ser modificadas ni suspendidas por acuerdos entre estados. Jerarquía superior, prevalecen sobre cualquier otra norma del derecho internacional. Universalidad, son reconocidas y aceptadas por la comunidad internacional en su conjunto. Efectos erga omnes, su incumplimiento genera responsabilidad internacional y obliga a los estados a actuar en consecuencia. AI Jus Cogens en el derecho internacional y su impacto en la política de EU. El AI Jus Cogens está presente en diversas ramas del derecho internacional, como el derecho de los tratados, el derecho del mar, el derecho humanitario y los derechos humanos. En estos ámbitos, las normas imperativas han servido para limitar el actuar de los estados y evitar abusos de poder. No obstante, la administración de Donald Trump, 2017 a 2021, adoptó políticas que desafiaron o pusieron en riesgo el respeto a estas normas fundamentales. Políticas de Donald Trump y su relación con el AI Jus Cogens. Si bien la administración de Trump no aboló formalmente el AI Jus Cogens, sus políticas y decisiones pusieron en entredicho el compromiso de EU con estos principios. Algunos ejemplos relevantes incluyen: separación de familias en la frontera. La política de tolerancia cero, implementada en la frontera con México, resultó en la separación de miles de niños de sus padres, lo que fue denunciado como una violación de los derechos humanos y una posible forma de trato inhumano o degradante, prohibido por el AI Jus Cogens. Ataques a la Corte Penal Internacional, CPI. En 2020, Trump sancionó a funcionarios de la CPI en represalia por las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por EU en Afganistán. Este acto socavó los esfuerzos internacionales para hacer cumplir normas como la prohibición de la... Elementos técnicos. Cámara, uso de planos cerrados para momentos emocionales, tomas en movimiento para aumentar la tensión en las escenas de acción y transiciones suaves para los flashbacks. Sonido, banda sonora predominantemente punk vasco,
con efectos de zumbidos y silencios estratégicos para crear tensión. Hola de nuevo Capata Adictos, hoy siguiendo la serie de Insumisa, trataremos el tema de la criminología, inteligencia artificial y realidad aumentada. En la era digital, la inteligencia artificial y las redes sociales han transformado el crimen, la justicia y el poder. Eva, una criminóloga de 58 años, enfrenta una crisis de identidad profesional y personal mientras analiza cómo la tecnología redefine la delincuencia, desde el crimen organizado hasta el terrorismo digital y la manipulación informativa. Acompañada por Antonio, un analista político veterano, y David, un joven investigador, Eva estudia la evolución del crimen que ha pasado del control territorial al dominio del ciberespacio a través de dos líneas temporales: su presente en la investigación de la IA y su pasado en los años 90 explorando teorías criminológicas. La historia muestra cómo la criminalidad ha migrado de las calles a las redes. La mafia ya no necesita violencia física, sino criptomonedas y servidores. Los extremistas no dependen de armas, sino de discursos virales. Eva se enfrenta al dilema central: ¿es el crimen una decisión individual o el resultado de un sistema defectuoso? Introducción: el crimen en la era digital. En un mundo donde la inteligencia artificial y las redes sociales han reconfigurado la estructura del poder, la justicia y el crimen, Eva, una criminóloga de 58 años, se enfrenta a una crisis de identidad profesional y personal. Como analista en un prestigioso centro de estudios sobre crimen y medios de comunicación, su labor es descifrar cómo la tecnología está redefiniendo la delincuencia, desde el crimen organizado hasta el terrorismo digital y la manipulación informativa. A lo largo de la historia, Eva lidia con la frustración de ver cómo la criminología tradicional se vuelve obsoleta en un mundo donde los algoritmos han superado la capacidad humana de comprender la verdad. Junto a su colega y mentor, Antonio, un veterano analista político cínico y pragmático, y David, un joven investigador con una visión más técnica, explora las nuevas dinámicas del crimen, donde los patrones clásicos de jerarquía y territorio han sido reemplazados por redes descentralizadas, mercados oscuros de información y la viralización de la violencia. Doble línea temporal, pasado y presente. La trama se desarrolla en dos líneas temporales que se complementan. El presente: Eva investiga cómo la IA está afectando el derecho y la criminología, explorando el impacto de las redes sociales en la construcción de la identidad criminal. Analiza cómo las estructuras delictivas han evolucionado, con la mafia blanqueando dinero en criptomonedas, grupos extremistas reclutando a través de la Internet profunda y psicópatas digitales manipulando a masas enteras con discursos diseñados para generar odio y polarización. El pasado: a través de flashbacks, vemos en los 80 a una joven Eva de 14 años y su despertar sexual junto a Amaya en los años 90, desconectada de su procedencia y familia en Ibiza. Amaya la visita. En estos recuerdos, se exploran las teorías criminológicas clásicas y cómo la percepción del crimen ha cambiado a lo largo del tiempo. Escuela de Chicago explica cómo el crimen surge de factores urbanos y de la marginalización social. Teoría de la anomia de Robert Merton muestra cómo la falta de oportunidades legítimas empuja a individuos al delito. Teoría de la asociación diferencial de Edwin Sutherland argumenta que el crimen es un comportamiento aprendido dentro de ciertos círculos. Teoría de la deshumanización de Bandura explica cómo la sociedad despoja a los criminales de su humanidad para justificar su castigo. A medida que Eva profundiza en estos conceptos en su juventud, su fascinación por el crimen se convierte en su vocación, pero también siembra la semilla de sus futuras dudas: ¿el crimen es una elección individual o el producto de un sistema defectuoso? En esta sinopsis se pueden identificar varias normas y regulaciones españolas que podrían ser relevantes en relación con los temas tratados. 1. Normativa penal y criminológica. Código Penal. Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre. Regula los delitos relacionados con el crimen organizado, terrorismo, estafas digitales, blanqueo de capitales y otros. Delitos informáticos. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.
En su reforma, introduce procedimientos para la investigación de delitos cibernéticos. 2. Normativa sobre inteligencia artificial y tecnología. Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. LOPDGDD. Ley Orgánica 3/2018. Regula el tratamiento de datos personales en el entorno digital, crucial para el análisis forense digital y la IA en criminología. Reglamento General de Protección de Datos. RGPD, aplicable en España desde 2018. Protege los derechos de los ciudadanos frente al uso indebido de datos personales por parte de la IA o en redes sociales. Ley de Servicios Digitales y Ley de Mercados Digitales. Normativas de la UE aplicables en España. Abordan la desinformación y los riesgos de manipulación informativa. 3. Normativas sobre ciberseguridad y delitos tecnológicos. Ley de Seguridad Nacional. Ley 36/2015 de 28 de septiembre. Puede aplicarse a amenazas cibernéticas y ataques digitales. Ley de Ciberseguridad. Real Decreto Ley 12/2018. Regula la seguridad de las redes y sistemas de información en España. Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, ratificado por España. Marco internacional para la lucha contra el cibercrimen, aplicable a delitos como hacking, phishing o uso ilícito de criptomonedas. 4. Normativas sobre terrorismo y radicalización digital. Ley de Prevención y Lucha contra el Terrorismo. Ley Orgánica 2/2015. Penaliza la radicalización en redes y el uso de IA para difundir mensajes extremistas. Código Penal. Artículos 571 a 580. Regula el terrorismo digital, la captación en línea